¿Qué restringe nuestro crecimiento? ¿Qué hace que podamos ver realmente nuestra vida avanzar? Y que hagamos esa pregunta, ¿estamos creyendo o creciendo? Porque algunos me preguntaban, bueno, pero sí, necesitamos creer. Y claro que sí, si no creemos, pues no vamos a crecer. Por eso es importante que entendamos que el primer paso es creer, ¿cierto? Así como la palabra del Señor nos dice claramente, el que creyere y fuere bautizado será salvo en Marcos capítulo 16. Si no crees, no te vas a bautizar. Pero asimismo, cuando una persona dice, no, yo todavía no me quiero bautizar, entonces es una pregunta que debe surgir. ¿Ha creído entonces realmente? Porque el texto es muy diciente, ¿cierto? Es el que creyere y fuere bautizado. Porque hay un paso que viene después de creer. Y ese paso significa crecimiento. Y de eso se trata entonces esa reflexión que debemos hacer constantemente. Y así como los niños están pendientes de su crecimiento, y no sé si les pasó a ustedes que tuvieron niños pequeños, que en ciertas edades empiezan a preocuparse porque no se ven grandes, entonces se acercan a la pared y entonces piden que les hagan una marca, una seña de si están creciendo o no. Esa pregunta debemos hacérnosla nosotros constantemente. ¿Qué tanto hemos crecido? ¿Estamos o no estamos desarrollándonos? ¿Estamos viendo un avance en nuestra vida espiritual? Y eso entonces es inevitable que suceda en un niño. Y debería ser inevitable también en un creyente, que se hace esa pregunta constantemente. ¿Qué tanto he avanzado yo en mi crecimiento espiritual? Todavía, como los bebés, sigo necesitando de que me den cucharadas de palabra de Dios, que nos lleven el alimento hasta la boca. ¿O ya puedo yo tomar la Biblia y hacer un estudio de la palabra de Dios? Y para eso es que nosotros entonces tenemos los diferentes ministerios obrando y trabajando en la iglesia, para que todos podamos ir creciendo y avanzando en nuestra fe. De manera que algunas personas entonces ya no están solamente pensando quién me va a enseñar, sino que empiezan a albergar en su corazón el deseo de enseñar a otros, de llevarle el mensaje a otros. De así como han recibido, entonces están dispuestos a entregar. Y por eso es de mucho gozo y de mucha alegría cuando el grupo de predicadores en la iglesia se empieza a ensanchar. Y tenemos entonces participando en las predicaciones no solamente a Celindo, sino también a Andrés, a Marcos, a Arturo, y asimismo se van dando espacios de crecimiento y de desarrollo para que otros estén enseñando. Ya por ejemplo, encontramos enseñanzas que están siendo compartidas en grupos pequeños o a través de las redes como el chat de oración con Julio, con Pablo, con Alex también ahí participando. Eso es una demostración y hace parte del crecimiento que debemos nosotros mostrar. No hay otro camino. Tiene que ser así porque así fue determinado desde la Escritura para todos nosotros. Por eso, este texto de 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, nos recuerda: creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crecer. No hay cabida para el enanismo espiritual. No hay cabida para el estancamiento espiritual. Debemos seguir avanzando. Y a medida que vamos avanzando, entonces vamos entendiendo mejor las cosas que suceden. Para un niño es completamente ilógico. Mucho de lo que sucede lo aceptan, pero no tienen cómo llegar a comprenderlo. Por eso es que a veces es tan fácil de engañarlo, ¿cierto? La capacidad de la fantasía está muy desarrollada en un niño, pero su capacidad de comprensión no es tan grande. Entonces por eso es que es tan difícil muchas veces para los niños comprender el tiempo, el uso del tiempo. Tú le dices a un niño: vamos a viajar mañana,
pero él empieza desde ese mismo momento en el que le dices a preguntar, ¿ya nos vamos? ¿Ya nos vamos? O como lo hemos evidenciado algunos de nosotros cuando hacemos viajes en el auto con niños, ¿cierto? Vamos a llegar dentro de 10 horas y a la media hora el niño ya está preguntando, ¿ya casi llegamos? Recuerdo muy bien en un viaje que tuve la oportunidad de hacer con Andrés y su familia a Temuco, que David nos preguntó constantemente, ¿ya casi llegamos? No es fácil de entender el uso del tiempo y eso es porque es una capacidad que se desarrolla. De ahí que nosotros entendamos que para un niño esperar es difícil. Y por eso pregunto, ¿para un adulto no es difícil? También lo es. Pero por eso tenemos este dicho popular, ¿cierto? Que nos ayuda a pensar que no es tan fácil esperar. ¿Lo han escuchado? Ese que dice, el que espera, desespera. Es una realidad. Es difícil muchas veces el poder contemplar el paso del tiempo como algo que va a tener una razón de ser. Pero la palabra del Señor sí tiene para nosotros muchos textos, muchas historias, mucho contenido que nos ayuda a entender por qué podemos esperar y por qué debemos aprender a esperar. Que no es algo que viene innato, sino que como niños que están creciendo espiritualmente tendremos muchas veces la misma actitud del niño que va viajando en el auto y que pregunta, ¿ya casi llegamos? Pero que es necesario que no nos quedemos como niños, sino que sigamos avanzando y lleguemos a tener un desarrollo espiritual que nos permita esperar pacientemente. Les voy a invitar a leer un salmo. Los salmos hablan mucho de la realidad de quien los escribió, ¿cierto? Son canciones, son poemas. Esa para nosotros que es una lírica que se transforma muchas veces en hermosos himnos, hizo parte de la vida real de personas comunes y corrientes como tú o como yo, que pasaron por momentos difíciles, que pasaron por momentos tristes, que pasaron por momentos muy alegres. Y por eso entonces lo plasmaron a través de estas canciones. Pero también encontramos expresiones de confianza en el Señor que nos deben hoy todavía a nosotros ayudar para fortalecer nuestra vida, para fortalecer nuestras raíces y para ayudarnos a crecer. Así que la lectura del Salmo 62 irá del versículo 1 al 8. Salmo 62, leeremos del versículo 1 al 8. Dice este Salmo de David: En Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias por este Salmo de David que nos recuerda que él tuvo que pasar por momentos difíciles donde habían muchos que querían destronarle. Hasta su propio hijo lo quiso hacer. Qué tiempo tan complejo tuvo que haber sido este. Pero no fue el único, también quiso matarlo Saúl, el rey. Y él tuvo que huir y duró largo tiempo escondiéndose porque querían asesinarle.
Son circunstancias en las que fácilmente nosotros podemos ver en las palabras que él transmitió su preocupación, su angustia, su tristeza. Y sin embargo, tampoco desapareció su confianza. Seguía esperando en el refugio que es Dios para él. Y te damos gracias porque de esa experiencia también nosotros podemos aprender. Así que en tus manos entregamos este tiempo, esta reflexión, pidiendo que tu Espíritu Santo la lleve a nuestro corazón, que podamos vivenciarla esta semana, que podamos esta semana ponerla en práctica y seguir creciendo, porque eso es lo que esperas de nosotros. Por eso toda la honra y toda la gloria es para ti, en Cristo Jesús. Amén y amén. Yo creo que todos nosotros hemos tenido que pasar en algún momento por largas horas de espera. Algunas, como las de los aeropuertos, con muy poco por hacer. Bueno, siempre hay un libro que nos puede acompañar, siempre hay un tiempo que podemos utilizar para leer la palabra, pero realmente pasar horas en un aeropuerto puede ser bastante molesto porque ni siquiera las sillas son cómodas. ¿Y qué decir cuando la espera es en una noche? La última vez que tuve que hacer una espera larga fue en el aeropuerto de Buenos Aires, desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana del día siguiente. No es fácil encontrar un lugar donde poder uno descansar, y mucho menos pensando en dormir, ¿cierto? Y eso pasa en los aeropuertos, y a veces ahí hay una oportunidad para desarrollar y para crecer en lo que significa esperar. Sin embargo, hay otros muchos lugares donde también tenemos que esperar, en las filas, en el banco, las respuestas, que nos llegue una respuesta realmente de parte de alguien, una carta, un envío, un paquete que viene desde el extranjero, o un pedido de comida. Ahora que estamos haciendo uso harto del delivery y del servicio que hay de muchos restaurantes de traer comida hasta la casa. Es cierto, no es fácil esperar. Y ahí se completa un poco el dicho popular de que el que espera desespera. Porque a veces estamos tan pendientes del reloj y como que ese segundero va ahí despacio moviéndose, como que dan ganas de moverlo para que se vaya adelantando el tiempo más rápido, pero no es posible. El tiempo va a ir en su medida, en su justa medida, aunque a veces cuando está muriéndose la batería de algunos de los relojes se va más despacio y claro, se va atrasando, el tiempo general va a ir avanzando. Ese no se va a detener. Así que somos nosotros los que debemos hacer algo con esas actitudes, con esas sensaciones, con esas emociones, con esos sentimientos que vienen a nuestra vida cuando tenemos que esperar. Alguien en este mismo instante puede ser que está esperando una respuesta para un empleo. Alguien en este momento está esperando una respuesta para una solución económica. Alguien en este momento puede ser que está esperando una respuesta de un examen médico para ver si confirma, para ver si da un diagnóstico diferente a lo que estaba esperando. Y en esas esperas nos encontramos nosotros muchas veces también aferrados a que va a llegar algo bueno, y sin embargo las circunstancias no es que lo planteen así. A veces nuestra esperanza y nuestra espera es que otro vaya a traer una respuesta, y eso claro que nos dificulta las cosas, porque no sabemos qué va a llegar. No sabemos cuál va a ser ese desenlace. La Biblia nos presenta muchos ejemplos. Ejemplos que deben estar ahí constantemente siendo repasados, remembrados, recordados para que podamos seguir aprendiendo, seguir creciendo. Sé que hemos escuchado muchas de estas historias, pero voy a traer algunos para que pensemos en términos prácticos qué significó la espera para estos personajes. El primero de ellos es Noé. Noé recibió una instrucción de parte de Dios que debía construir un arca con unas características, pero
que sería utilizada en su momento apropiado. Bueno, hoy cuando nosotros pensamos muchas veces en lo que es la construcción, el desarrollo tecnológico es tremendo. Cuando se construye un edificio es impresionante cómo de la noche a la mañana ya empiezan a avanzar. Casi que lo que más se demora y que claro nosotros no vemos es cuando se ponen las bases, ¿cierto? Pero de ahí en adelante cuando empiezan a subir piso por piso, es impresionante lo que avanzan. Cuando compramos algunos muebles de madera que son prearmados, uno llega y solamente une las piezas y ya rápidamente tiene ahí un armario. Pero el trabajo que tenía que desarrollar Noé era diferente. Era construir un esperpento de máquina, era un barco que tenía unas características gigantes y que no le iba a tomar un solo día. Además, era para que llegara el diluvio, pero el diluvio no era algo que ellos conocían porque hasta ahí ni siquiera había llovido. Entonces nos dice la escritura en Génesis capítulo 5 versículo 32 que siendo Noé de 500 años, ahí engendró a Sem, a Cam y a Jafet, y es el momento en el que nos dice que está recibiendo la palabra de Dios, el mensaje de que debe construir una barca gigante. ¿Cuánto tiempo pasó de ahí hasta que terminó esa construcción? Pues el texto que tenemos como referencia está más adelante, 2 capítulos más adelante, en el capítulo 7, versículo 6, donde dice: era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. ¿Cuántos años tardó construyendo el arca o cuántos años tardó para ver el resultado de lo que Dios le dijo que debía hacer? 100 años. No sé si de ahí se tomó el escritor Gabriel García Márquez para hablar de 100 años de soledad, pero fueron 100 años de arduo trabajo para Noé, eso sí, hasta que por fin vio de lo que Dios le había hablado que iba a pasar, un diluvio de aguas, 100 años después. Tremendo tiempo de espera. Otro personaje que tuvo que esperar, Abraham. Sé que no es desconocido para nosotros la promesa que recibe Abraham: vas a tener descendencia, y eso lo encontramos rápidamente en el capítulo 12, versículo 4. Se fue Abraham como Jehová le dijo: vas a tener un territorio especial, vas a tener una gran descendencia, vas a tener una tierra prometida para ti. Se fue con Lot, y dice que era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán, cuando recibió la promesa. Pero el tiempo pasó, el tiempo transcurrió, pasaron los años, y él seguía haciéndose más viejo, su esposa también, y no aparecían los hijos. Nos dice la escritura que por un convenio que hicieron con Sara, él se llegó a Agar, la concubina, y con ella tuvo a Ismael. Pero no era el propósito de Dios, porque Dios le había hablado de que era a través de su esposa. Por eso la espera los desesperó. Y con el pasar de los años vieron que iba a ser muy difícil que se llegara a cumplir, porque ya ellos estaban muy viejitos. Pero el tiempo de Dios era otro. Y por eso encontramos la respuesta de cuánto tiempo fue que tuvo que esperar Abraham para poder ver resuelta su promesa. En el capítulo 21, versículo 5, nos dice: y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Bueno, pasamos de un personaje que esperó 100, ahora a un personaje que esperó 25 años. Abraham tuvo que esperar 25 años, pero no fue tan fácil la espera, ¿cierto? Desesperó en el camino. Hay otros personajes como los israelitas. Estos israelitas que nos dice la escritura en el libro de Éxodo salieron de Egipto, fueron liberados de la esclavitud, de esa esclavitud a la cual habían sido sometidos. Y cuando llegaron por fin a estar lejos de esta gente, de estos que los subyugaban, ni siquiera ahí los dejaron en paz, ¿cierto? Vinieron a perseguirlos. Llegaron hasta el lugar donde se abrieron las aguas allá en el Mar Rojo. Y pasaron bien todos los israelitas, y ahí se quedaron en las aguas los egipcios.
ya estaban en camino hacia la tierra prometida. Pero estos israelitas no fueron capaces de esperar lo que les significaba hacer el recorrido y después de haber sido liberados de ese yugo, seguir confiando en el que los había liberado. No fue fácil. Nos dice la palabra en Números capítulo 14. Números 14, versículo 34. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Estos israelitas que no pudieron esperar en el Señor y confiar en Él, tuvieron que esperar 40 años allá en el desierto. Que muriera toda esa generación que había sido infiel para que pudieran tomar la tierra prometida. 40 años. Josué, que fue uno de los que reconoció la tierra, él tuvo que esperar 40 años hasta que pudiese volver para ya poseer esa tierra. 100 años, 25 años, 40 años. No estamos viendo aquí una relación lineal, ¿cierto? No es que cada vez van descendiendo la cantidad de años, ahora son menos, ¿no? Hay altibajos. Algunos tienen que esperar mucho más. La espera no siempre es lo que uno cree que debe ser. Pero las promesas sí están ahí planteadas. Y el pueblo judío, por ejemplo, también tenía una espera. Debían esperar la llegada del Mesías. Y para ello tenían todo el mensaje de los profetas. Toda la promesa que había sido planteada para ellos. Sin embargo, cuando llegó Jesucristo, las dudas arreciaron. Y hasta nos dice en el capítulo 11 que Juan el Bautista, quien había bautizado a Jesús, quien había escuchado la voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, quien vio los cielos abiertos y el Espíritu Santo descendiendo como una paloma sobre Jesús, mandó a preguntar, capítulo 11 de Mateo, versículo 3, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? La duda, ¿no? La duda y la espera. La espera duró mucho para el pueblo de Israel y para el pueblo judío que estaba en la expectativa de la llegada del Mesías. Y cuando llegó el Mesías, no lo reconocieron. No le vieron. No le identificaron como el Mesías. Así que con estas historias queda completamente claro que no es fácil esperar. Y yo sé que todos ya estamos de acuerdo en esa realidad, ¿cierto? De lo que significa esperar. Como cuando en esos relojes de arena uno ve que está corriendo la arenilla, poco a poco, lentamente. Hay momentos donde se nos hace más difícil esperar. Pero para eso tenemos la palabra de Dios. Y de eso se trata este recordatorio de hoy. Porque lo que hoy hacemos cuando estudiamos la palabra es recordar. Recordar lo que ya está escrito. Recordar lo que ya otros han vivido. Y recordar que por algo sigue manteniéndose firme. Que la palabra sigue siendo vigente. Recordemos hoy las promesas de Dios. Como por ejemplo esta que tenemos en Números capítulo 23, versículo 19. Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Esto lo dice una versión que nos ayuda, en otras palabras un poco más claras, a entender lo que dice la Reina Valera cuando habla de que Dios no es un hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. Eso lo dice la Reina Valera. Pero nos recuerda quién es Dios. No es un hombre
que pueda cambiar de parecer tan rápidamente. Y no es alguien que puede decir cosas solamente para que los demás se las crean. No, cuando dice, hace. Y cuando Él se propone, ejecuta. Y por eso cuando nosotros estamos en espera debemos aferrarnos a las promesas de Dios. A cuando Él nos dijo, clama a mí y yo te responderé. Entonces, cuando tenemos una preocupación, ¿a quién vamos a clamar? Clama a mí. Clama a Él, que Él va a responder. Ahora lo que nos complica muchas veces es el hecho de que no responde cuando nosotros queremos. Los israelitas estaban esperando la llegada de la tierra prometida mucho antes de. Ellos estaban, creo yo, esperando la tierra prometida al otro lado del Mar Rojo cuando se abrió, y cuando llegaron al otro lado y pisaron en seco, ahí dijeron, aquí es, esta es la tierra prometida. Pero cuando empezaron a ver que ni siquiera tenía buena agua, de una vez empezaron a renegar. Nos trajiste a morir acá. La respuesta no siempre es cuando nosotros queremos, pero la respuesta va a llegar. Clama a mí, que yo te responderé. Promesas maravillosas. Algunos tienen unas Biblias que están las promesas resaltadas en negrilla o en gris. Están de alguna manera para nosotros resaltadas para que las podamos ver. Y ni aún así nos aferramos a esas hermosas promesas. Porque cuando llega el momento difícil, cuando llega el día malo, entonces se nos olvida quién es Dios. ¿Cómo es el Dios en quien hemos confiado? Amados hermanos, si de algo sirven las promesas, es para que las tengamos presentes en nuestra mente. Por eso muchas veces hemos pedido, animado y motivado a la iglesia que se aprenda versículos de memoria. Porque son la respuesta en tiempos complejos. Cuando llega rápidamente a nuestra mente una respuesta apropiada para los momentos difíciles. Memoricemos la escritura, recordemos las promesas, porque son las que nos van a sostener en el tiempo complejo. Cuando venga la escasez, entonces recordaremos quién es el dueño del oro y de la plata. Cuando venga la enfermedad, entonces, como nos decían Sofía y Joana hace un momento, recordaremos quién es nuestro sanador. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Cuando te sientas solo, entonces recordarás rápidamente que Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando tengamos dificultades, entonces tendremos la oportunidad de crecer aún en medio de ellas. Porque esas promesas sabemos que se cumplirán. Y el tiempo de espera no será un problema para nosotros. Si tenemos necesidad de algo más que las promesas de Dios, debemos recordar que la misma historia nos habla de cómo es que llegan las respuestas del Señor. Tenemos la historia también, la historia universal que nos recuerda que lo que ha sucedido en el pasado también tiene un propósito para enseñarnos. Que debemos tener cuidado con lo que decimos y que debemos estar seguros de que Dios no se queda con nada guardado. Si Él lo ha dicho, lo cumplirá. En esta imagen que tenemos un barco gigante, también hablando del barco de la primera enseñanza, ¿cierto? De Noé, con todo lo que fue la espera de él. Tenemos el constructor del barco que dicen era el más grande hasta ese momento construido, el Titanic. Su nombre lo indica, titánico, gigante, impresionante en todos los detalles que tuvieron en cuenta para su construcción. Un barco con un desarrollo tecnológico. Un barco cuyo constructor consideró no lo iba a hundir ni siquiera Dios. La historia nos dice que esa fue su declaración. Este barco no lo destruye ni Dios.
y ni siquiera llegó a completar su primer viaje. La historia nos enseña que también al confiar en Dios tenemos que estar seguros de que Él sí cumplirá su palabra. Y que aquello que nos ha enseñado la vida, la historia de la humanidad, se sigue cumpliendo. Cuidado con las palabras necias que a veces utilizamos. Cuando no tenemos la suficiente capacidad para esperar y queremos buscar darle la vuelta por otro lado. La historia nos enseña también entonces. Pero no solamente tenemos las promesas, la historia, sino por sobre todo tenemos el Espíritu Santo. Amados hermanos, tenemos el Espíritu Santo que cumple una función en nuestras vidas, que fue otorgado para que pudiéramos nosotros también entender qué significa esperar. El apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, desde el primer capítulo, nos hace mención de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice Segunda de Corintios, capítulo 1, a partir del versículo 20. Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Esas arras del Espíritu que está en nuestros corazones es la anticipación, es la presencia asegurada de Dios en nuestras vidas para que podamos confiar en las promesas y de que esas promesas son en Él sí y en Él amén. ¿Tienes al Espíritu Santo de Dios en tu vida? Un reflejo de la presencia del Espíritu Santo es la obra que hace al guiarnos a las promesas y a entender que esas promesas de Dios se van a cumplir. Es el Espíritu Santo de Dios entonces el que fue prometido y llegó como esas arras que para nosotros es una palabra que ya no se utiliza. Antes, en el compromiso de un hombre con una mujer, se entregaban unas arras que eran como la anticipación de que iba a estar comprometido para casarse con ella. Las arras entonces se constituían en un hecho concreto de que más adelante, cuando llegara el tiempo apropiado, se iban a casar. Es un compromiso. Hoy nosotros hacemos una distinción entre una pareja que está solamente en un noviazgo con un pololeo, como se llama aquí en Chile, pero que no tiene claramente una proyección hacia el matrimonio. Pero cuando se van a casar, entonces se comprometen. Y entonces ahí se dice que son novios, con el propósito de casarse. Nosotros tenemos el Espíritu Santo ya con nosotros, que fue prometido como la presencia segura de Dios en nuestras vidas antes de que lleguen las bodas del Cordero. Así que el Espíritu Santo está con nosotros para ayudarnos también en esta espera, para guiarnos, para sustentarnos y, como dice la palabra de Dios, para consolarnos aún en los momentos difíciles. Aprendamos entonces, amados hermanos, a esperar, porque la palabra del Señor es clara. Él es el que nos pide que confiemos en Él y que confiando en Él no seremos avergonzados. Dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 49, versículo 23. Yo soy el Señor, no quedarán avergonzados los que en mí confían. Amado hermano, si tienes dificultades para esperar, necesitas leer la palabra para que veas las muchas historias de aquellos que tuvieron que esperar. Necesitamos ver la historia, mirar hacia atrás y recordar los momentos en los que Dios ha sido fiel
porque nunca dejará de serlo. Tendremos que mirar a nuestro interior para que el Espíritu Santo también nos redarguya y nos lleve al entendimiento del por qué está pasando lo que pasa. En esos momentos en los que tenemos que esperar que se solucionen las cosas, esperar a que sea el momento apropiado, a que sea el tiempo propicio, entonces debemos nosotros apelar a esa presencia del Espíritu Santo en nuestra vida para poder esperar. No seamos como los fariseos. Los fariseos sabían las promesas de Dios. Conocían claramente la historia del pueblo de Israel. Tenían claras cuáles eran las características del Mesías. Pero cuando el Mesías llegó, no lo reconocieron. Aprendamos también de esta parte de la historia, de lo que hicieron los fariseos que instigaron la muerte de Jesús, porque no entendieron todo lo que habían leído, no vieron todas las señales que confirmaban que Jesús era el Mesías tan esperado, ese ungido de Dios, y se quedaron solamente con su propia opinión de lo que debía ser ese Mesías. Cuando estamos esperando, es probable que la respuesta que llegue no nos guste, porque no era de acuerdo a lo que esperábamos, no era lo que queríamos, pero ahí tendremos que nuevamente aferrarnos a la promesa maravillosa de un Dios que sabe qué es lo mejor para nosotros, que responderá conforme a sus riquezas en gloria, que dará lo apropiado, porque como dice la palabra, Él no es un juez injusto, porque hasta ese juez injusto, cuando venía esta mujer a clamarle día y noche, dijo: esta mujer me va a desesperar, así que le voy a responder. Y por eso Jesús dijo: en esta historia, el Padre no es un juez injusto. Él va a responder en el momento apropiado. Es un Padre amoroso que no va a entregarle una piedra cuando un hijo le pide un pan. Pero sí debemos nosotros recordar claramente que cuando Él cumple su voluntad, lo hace a sabiendas de que hay un futuro que Él sí conoce, nosotros no. Y por eso cuando la respuesta llega y no nos gusta, es el momento de poner en práctica la fe y la confianza en las promesas de Dios, de que Él sí tendrá una razón para ello. En este momento no lo entenderé, pero más adelante sí. Ayúdame, Señor. Aférrate a las promesas. Si una y otra vez le has pedido al Señor que te quite un dolor, una enfermedad, pero todavía no ha llegado la respuesta, la historia nos dice, la palabra nos dice que alguien pasó por lo mismo y tuvo que escuchar de parte del Señor: bástate mi gracia. Tal vez este no es el momento todavía, pero tal vez el momento nunca llegue en el que te quiten ese dolor, esa condición de salud. Pero si recuerdas: bástate mi gracia, también tendrás que recordar la segunda parte de esa promesa: porque mi poder se perfecciona en la debilidad. A nadie le gusta escuchar esto. Y tal vez, si has tenido que decírselo a alguien, pudiste ver dos posibles reacciones, ¿cierto? Alguien que escuchó: bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad, y dijo: gloria a Dios, confío en ello, voy a tomar esta promesa, voy a creerla. Aunque no tenga la respuesta, aunque no vaya a tener la sanidad, creo en ello. O también la otra posible respuesta es alguien que va a renegar y va a decir: no me sirve esa promesa, no quiero escucharlo, quiero tener ya la sanidad. No sé cuál será tu experiencia. Si pudiste ver a alguien responder de esa manera, o si tú mismo respondiste de esa manera, o de la 1 o de la 2.
Pero nunca es tarde para crecer, nunca es tarde para aprender. Hoy esta palabra nos sigue recordando que tenemos que crecer y aprender de las duras experiencias y aprender a esperar en el Señor y creer en sus promesas y aferrarnos a ellas y quedarnos con un Dios amoroso que nos ha dicho: el que cree y espera en mí no quedará avergonzado. Porque la historia nos muestra cuántos que no creyeron en Dios y que más bien tuvieron una palabra desobligante contra Él, tuvieron que sufrir las consecuencias como el constructor del Titanic. Pero aquellos que hicieron una declaración de fe, de confianza, nunca quedaron defraudados. Amados hermanos, este es un tema del cual todos tenemos que aprender. Será muy difícil para los niños entenderlo en este momento, para los infantes, para los adolescentes. Pero si tú ya llevas un tiempo en el Evangelio, si tú ya has estado transitando por el camino del Evangelio, ya deberías empezar a dar muestras de que puedes poner en práctica un tema como este. Y que un texto como el del Salmo 40 puede empezar a tener más sentido en tu vida. Porque el Salmo 40 también nos refleja el crecimiento de alguien que pudo decir: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Claramente aquí en este salmo hay una declaración de alguien que confía en el Señor. Es una declaración de alguien que ha tenido una experiencia de vida y un crecimiento espiritual que lo lleva a poder decir: yo esperaré en ti. Como dijo el cantante: aunque sé que es difícil, esperaré pacientemente. Aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón, dice este hermoso cántico de Jesús Adrián Romero. Así que nosotros tenemos este ejemplo maravilloso, no solo en la palabra, sino en la historia y también en las vidas de otros, y sé que en nuestra propia vida, que nos debe ayudar a entender la necesidad de crecer en la espera y aprender a esperar. Porque ¿saben qué? No es algo que va a terminar, sino que vamos a tener que seguir esperando. La palabra del Señor es clara en decirnos: hay una espera que todavía no se termina. Hay una espera en la cual nosotros tenemos todavía una expectativa, ¿cierto? Es prácticamente lo último que encontramos en la Biblia, en el último capítulo de la Biblia, en los últimos versículos, que podría ser el último versículo realmente, aunque está dividido el 20 con el 21. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús, escribió Juan en Apocalipsis. Pero qué tremendo, ¿cierto? Ciertamente vengo en breve. Pero ¿cuánto ha pasado después de que esto fue escrito? No ha sido tan breve el lapso de espera, ¿cierto? Y algunos dicen: ya no va a venir. Como dice la palabra, algunos lo tienen por tardanza. Pero ciertamente el creyente tiene que crecer para entender que es en breve cuando viene Cristo. Y que no podemos darnos, ¿cierto?, a la tarea de pensar como lo hacía la humanidad en ese contexto: comamos y bebamos que mañana moriremos, sino que nuestra espera debe estar fundamentada en la certeza de que si Él dijo que volvería, volverá. Así que la gloria es para el Señor, porque
los que hemos sido llamados, sabemos que hay una espera de la cual seguimos aprendiendo día a día. Cristo Jesús volverá. Señor, te damos gracias por este texto que compartíamos hoy en el Salmo 62, pero no solo por ello, sino por las historias de Noé, de Abraham, de David, de los israelitas, del pueblo judío, también de los fariseos, de nuestras propias historias de vida cuando hemos podido recibir las respuestas maravillosas de un Dios que está atento a su pueblo, que escucha su clamor y que ha dicho: vengan a mí, que cuando estamos trabajados y cargados podemos ir a Él. Esas son las promesas que nos hacen seguir creyendo y teniendo una esperanza viva de que tú nos vas a responder en el momento apropiado, cuando sea tu voluntad, pero tú nos vas a responder y nuestra espera se hará claramente más viable, más soportable, más sostenible, porque sabemos que es tu Espíritu Santo el que va a estar obrando en nuestras vidas para llevarnos a esperar en ti. Gracias, Señor, porque también el texto de Apocalipsis nos confirma que tú volverás en breve. Es un lapso de tiempo tan rápido que nosotros pensamos que ha sido demasiado largo, pero tú, que eres el dueño del oro, de la plata, de los tiempos, del pasado, del presente y del futuro, cumplirás como has cumplido con las demás promesas tuyas. Así que gracias, Señor. Gracias por esta palabra. Gracias por cada una de las experiencias que tenemos en la vida, porque todas ellas nos ayudan para bien. Porque a todos los que aman a Dios, todo les ayuda para bien. Para tu honra y tu gloria, Señor, es nuestra vida, y todo lo que vivimos, todo lo que pasamos, da honra y gloria a ti, en Cristo Jesús. Amén y amén.